Continuando con el tema del IVA, vamos a ver algunos aspectos generales. ¿Cuál es el objeto del impuesto? Según el artículo 1 de la ley, el objeto del impuesto es la venta de bienes y la prestación de servicios, independientemente del medio por el que sean prestados y realizados en el territorio de la República. Otro concepto que es importante manejar es el de consumidor final. Es la persona que es destinatario final de los bienes y servicios producidos y quien realiza el consumo que pretende gravar el impuesto sobre el valor agregado. Esta definición la encontramos en el artículo 1.12 del reglamento. ¿Por qué es importante esta definición? Bueno, además de que aparece a lo largo de toda la ley, está relacionado con el concepto de que la venta del bien o la prestación del servicio debe realizarse en el territorio de Costa Rica. Y aquí tenemos que contestar la pregunta, ¿dónde se consume el bien o servicio? Si el bien o servicio se consume en Costa Rica, está grabado con el IVA. Si el bien o servicio se consume en otro país, no está grabado con el IVA. Entonces, esta es una regla que tenemos que tener presente, sobre todo con la exportación de bienes y servicios, que vamos a ver más adelante, están exentos del IVA. No confundamos con el impuesto sobre la renta, que recordemos que aplican reglas diferentes porque lo importante con el impuesto sobre la renta es que sea de fuente costarricense, independientemente de dónde se consuma el bien o servicio que estamos grabando con el impuesto sobre la renta. Pero en el caso del IVA, sí es muy importante definir dónde se consume ese bien o servicio, porque dependiendo de eso, está grabado con el impuesto que estamos estudiando. Hay una frase que me gusta de Francisco Villalobos, que fue exdirector de la Dirección General de Tributación, que indica que exportamos bienes y servicios, pero no exportamos impuestos. En este caso, no exportamos el impuesto sobre el valor agregado. El hecho generador, como el artículo 2 lo indica, aquí podemos ver el detalle del artículo, es la venta de bienes y la prestación de servicios realizadas de forma habitual por contribuyentes del artículo 4 de esta ley. Después pueden ver aquí el detalle del artículo 2 para que lo lean más adelante y cualquier duda me indica. Entonces tenemos venta de bienes y prestación de servicios realizados de forma habitual por contribuyentes. Es importante, bueno, en cada uno de estos cuadros vamos a encontrar, si ustedes presionan acá, los va a enviar al concepto de habitualidad. Y acá los va a enviar al concepto de contribuyente. Y aquí se devuelven a la filmina. Eso por si quieren desplazarse rápido a una u otra filmina. En cuanto a la venta de bienes, el artículo 2.1a de la ley nos indica que el hecho generador es la transferencia del dominio de bienes, o sea, la entrega de ese bien. La transferencia se refiere de que una persona tiene el bien, le transfiere el dominio a otra, o sea, le traslada ese bien a otra persona. El hecho de generador ocurre ya sea con la entrega de bien o con la facturación de esa venta, lo que ocurra primero. Recordemos que el momento en que ocurre el hecho generador es importante para saber cuándo es exigible cobrar el impuesto, a partir de qué momento es exigible que se pague el impuesto.
Y la base imponible, como indica el artículo 12, es el precio neto de la venta. En cada uno de estos cuadros puede encontrar el detalle de los artículos. Por ejemplo, aquí puede encontrar el detalle del artículo 2.1a, el detalle del artículo 3.1 y el detalle del artículo 12, donde nos indica la base imponible con los desgloses que hay que hacer. La ley nos indica una definición de prestación de servicios, que es una definición amplia. Indica que es toda operación que no tenga la consideración de transferencia o importación de bienes. O sea, todo lo que no sea venta de bienes es prestación de servicio. Y la misma ley y el reglamento nos dan ejemplos. Por ejemplo, dice que tiene la consideración de prestación de servicios los que se deriven de contratos de agencia, de venta en exclusiva o de convenios de distribución. La transmisión de los derechos de llave, el uso personal o para fines ajenos a la actividad de servicios, eso es lo que definimos como autoconsumo. También tenemos en el artículo 2 del reglamento los otros supuestos, por ejemplo, servicios personales prestados en relación de dependencia, operaciones referidas al uso de seguros, servicios hospitalarios privados, uso de instalaciones deportivas o recreativas, etc. ¿En qué momento ocurre el hecho generador de la prestación de servicios? Al igual que los bienes, es o cuando se presta el servicio o cuando se factura, lo que ocurra primero. Tenemos el detalle del artículo 3.3 en este link. Cuando son servicios prestados al Estado, el hecho generador ocurre cuando se paga el servicio. No ni cuando se presta ni cuando se factura, sino cuando se paga el servicio. Solo en este caso, en los otros casos aplica esta regla general. La ley también nos define qué es habitualidad. En el artículo 2 indica que es la actividad a la que se dedica una persona o empresa con ánimo mercantil de forma pública, continua o frecuente. Entonces tenemos una actividad comercial que realiza una persona, el contribuyente, con ánimo de lucro y que sea pública, continua y frecuente. Esa es la definición de habitualidad. Estos 4 aspectos debemos considerarlos para definir habitualidad. También la ley en el artículo 4 nos indica qué es un contribuyente. Aquí está el detalle del artículo. Dice que son las personas físicas, jurídicas, entidades públicas o privadas. O sea, tenemos una ampliación amplia del contribuyente, que habitualmente realizan actividades que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción, materiales o humanos. ¿Cuál es la finalidad? Intervenir en la producción, distribución, comercialización o la venta de bienes o prestación de servicios. Cuando hablamos de ordenar factores de producción, recordemos que es el funcionamiento de una empresa. Todos los elementos, tanto materiales y humanos, que se deben coordinar, se deben ordenar para producir el bien o servicio que se va a prestar, que se va a vender. Es importante notar que cuando hablamos de importaciones o internaciones de bienes tangibles, no debe estar presente el criterio de habitualidad, porque puede ser una sola importación o internación de bienes, ya produce la obligación de pagar impuesto al valor agregado sobre ese bien. Por ejemplo, si importamos una única vez una computadora, en ese caso también está la obligación de pagar impuesto al valor agregado. Recuerden leer con detenimiento cada uno de los artículos que vienen señalados acá para que los entiendan bien y cualquier duda me escriben por mensaje privado. Gracias.